En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Buenas noches, hermanos. Vamos a celebrar esta Santa Eucaristía correspondiente al lunes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma, y vamos a colocar sobre el altar de Dios todas y cada una de las intenciones que tienen ustedes en su corazón. Vamos a pedir de manera especial por todas las familias Iglesia Doméstica, para que sean escuela de fe, por la Iglesia de Lima, por la Iglesia en el Perú, por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Carlos Gustavo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todo el pueblo santo de Dios. Pedimos de manera singular por el descanso eterno de nuestro hermano Edgar Luis Gálvez Martínez, a un mes de su partida a la casa del Padre. Ofrecen esta Santa Eucaristía sus hermanos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, por tu gracia inefable, nos sentimos enriquecidos con toda bendición. Haz que pasemos de la corrupción del hombre viejo a la novedad de la vida, de modo que nos preparemos para la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, la asamblea condenó a muerte a Susana. Ella dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor la escuchó. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios movió con su santa inspiración a un muchacho llamado Daniel. Este dio una gran voz: no soy responsable de ese homicidio.
Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: ¿pero estáis locos, israelitas, con que sin discutir la causa ni apurar los hechos, condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros y explícate, porque Dios mismo te ha nombrado anciano. Daniel les dijo: separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar yo. Los apartaron. Él llamó a uno y le dijo: envejecido en años y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime, ¿debajo de qué árbol los viste abrazados? Él respondió: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios ha recibido la sentencia divina y te va a partir de por medio. Lo apartó, mandó a traer al otro y le dijo: hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacíais con las mujeres israelitas, y ellas por miedo se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión. Según la ley de Moisés, les aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Aunque caminen por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida.
y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. No quiero la muerte del malvado, dice el Señor, sino que cambie de conducta y viva. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: el que está sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer, que seguía allí delante de Jesús. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este lunes del tiempo de Cuaresma, ya en la quinta semana del tiempo de Cuaresma, y el Señor nos habla claramente del juicio, de los juicios humanos y del juicio de Dios. Y lo que vemos claramente es que las criaturas humanas con mucha facilidad podemos equivocarnos en nuestros juicios.
Nuestros juicios son siempre riesgosos, porque en realidad el juicio corresponde a Dios, el juicio de las personas. A lo más nosotros podemos juzgar los actos de las personas, pero los actos de las personas no son iguales a las personas. Y el problema es que nosotros tenemos mucha dificultad para diferenciar actos de personas. Y efectivamente nosotros, las criaturas humanas heridos por el pecado, muchas veces no solo nos equivocamos al juzgar, y valga la redundancia, el juicio humano es un acto, pero también nos equivocamos en los actos por los que somos juzgados. El Señor nos libera del juicio y Él asume para que no tengamos una carga tan grande. En la primera lectura del capítulo 12 de Daniel, de la profecía de Daniel, el pueblo de la primera alianza está en Babilonia. El pueblo está a punto de condenar a muerte a una inocente, porque las leyes del pueblo de la primera alianza indicaban que el adulterio era penado con la muerte. Y entonces en la primera lectura se trata de Susana, es inocente. 2 personas la están calumniando. Y ya el pueblo está corriendo, ya todos van a la ejecución. En el Evangelio, por el contrario, llevan a la mujer ante Jesús. Y nosotros tenemos que llevar los juicios ante el Señor, antes que anticipar el juicio sobre las personas. Los actos los podemos juzgar, siempre y cuando no mezclemos lo que es la persona de lo que son sus actos. Y como les decía, eso no es tan fácil. Porque generalmente nosotros no nos molestamos con los actos de las personas. Generalmente las molestias, las incomodidades, la ira recae sobre las personas, no sobre los actos. Y entonces el Señor quiere que aprendamos a hacer esa diferenciación, porque Él hace. Y entonces, cuando uno ve actos y corrige actos, uno puede aprender. Pero muchas veces uno se ofusca ante los actos que nos molestan, que nos incomodan o que creemos que son actos injustos. Y por eso hay que hacer una pausa y poder diferenciar los actos de las personas. Es lo que el Señor hoy nos enseña. Dice que lo llevaron a la mujer ante Jesús para poner a prueba a Jesús. Es decir, para que Jesús, diríamos, quede mal. Y Jesús, ¿cómo les ayuda a que ellos puedan diferenciar actos de personas? Con ese gesto. Le dicen, le hemos encontrado en flagrante adulterio, ¿qué dices? Jesús no dice nada, se agacha. Luego le dicen, ¿la matamos o no la matamos? Jesús les dice, quien esté sin pecado, que tire la primera piedra. La ley en el pueblo de la primera alianza efectivamente mandaba matar a la mujer, pero también al varón adúltero. Acá llevan solo a la mujer, no llevan al varón. Y si la han pescado en flagrante adulterio, tendría que estar presente el varón. El varón no aparece. En la primera lectura se nos dice eso, porque dice que quisieron pescar al adúltero que la acusaban con Susana, pero se le escapó, dicen esos ancianos, porque era más fuerte.
Entonces ellos tienen en su calumnia la coartada porque no están llevando a los dos involucrados. Pero estas personas no mencionan nada. Jesús les pudo haber dicho, ¿y dónde está el otro comprometido? Jesús no dice nada, se abaja, se agacha y les da el tiempo que ellos recapaciten, que se den cuenta de que se están moviendo de una manera tan peligrosa porque ese veredicto era de pena de muerte. El Señor es Dios. Él se abaja, se agacha ante nosotros. Lo veremos cuando celebremos el próximo jueves de la próxima semana, la misa de la Cena del Señor. El Señor se va a arrodillar ante sus apóstoles y les va a lavar los pies. Nosotros necesitamos comprender qué peligrosos son nuestros juicios. Y cuando nosotros vemos los motivos de división entre las criaturas humanas, siempre va a ser por juicios que hacemos por otras personas que creemos que han actuado injustamente. El Señor viene, el que es juez, no viene como juez, viene a salvarnos y viene a advertirnos de ese riesgo alto de ponernos a juzgar a los demás. El mundo nos alienta a juzgar a los demás. Los medios de comunicación, los programas, los noticieros, todo el mundo anda juzgando a otras personas. Nosotros diferenciemos los actos de las personas y tratemos, si es que consideramos que los actos son malos, son equivocados, son erróneos, de corregir a las personas. Pero si no tenemos acceso a esas personas, lo que tenemos que hacer es llevarlos a Jesús en la oración. Y entonces nosotros no caeremos en el riesgo de querer ocupar el lugar del Señor. En esta Santa Eucaristía estamos pidiendo por nuestro hermano Edgar Luis Gálvez Martínez. ¿Y qué es lo que pedimos para el Señor? Su misericordia. Que lo acoja con su misericordia y le perdone de todo lo que pueda apartarle de él, para que goce de la vida bienaventurada. El Señor a esta mujer que figura de la iglesia peregrina, ni siquiera le dice, antes de decirle que no la condena, no es que primero le dice, arrepiéntete de tus pecados. Después le dirá el Señor, no peques más, porque el Señor, por supuesto, sabe que el pecado es lo más grave que puede ocurrir en nuestra vida. Pero Él ha vencido al pecado, ha vencido al mundo y sus juicios temerarios, y ha vencido a la muerte, como veíamos ayer en el Evangelio. El Señor es la resurrección y la vida, pero esa vida gloriosa resucitada tiene que empezar en la vida presente, y para que esa vida crezca en nosotros, tenemos que estar en unidad de amor con el Señor. Pidamos pues al Señor misericordioso que nos haga a nosotros también capaces de ser misericordiosos y, dejando de lado todo juicio de las personas, pidamos que el Señor acoja a todos nosotros cuando nos llegue la hora de ponernos frente al Señor como esa mujer. Y hoy pedimos eso para Edgar Luis, que el Señor lo tenga en su reino. Que así sea.